resolver un circuito con esto. El teorema de superposición expresa que si tenemos un circuito en el que existen dos o más fuentes, pueden ser de corriente o de voltaje, las voy a llamar en general F1, F2, Fn. Entonces, del circuito podemos distinguir dos o más fuentes independientes y nos interesa el efecto que se produce sobre alguna rama del circuito o dos nodos del circuito. Bien, entonces en el circuito pueden haber resistencias, fuentes dependientes, ¿sí? Estoy separando esto de las fuentes independientes. Bien, decía entonces que el efecto que produce todo el circuito sobre algún componente, voy a pensar en esta resistencia, el efecto puede ser ya sea el voltaje o la intensidad de corriente, ¿cierto? Entonces, digamos en particular el voltaje, lo podemos obtener sumando los efectos que individualmente provoca cada una de las fuentes actuando en ausencia de las demás. Voy a llamarlo a esto así, F, X, Y. Ya donde el efecto, mejor para no confundir, esta F la voy a sustituir por B. Ya. Entonces ahora sí indicamos que VXY es el voltaje Vx cuando se han anulado las fuentes
F sub J con J distinto de I. ¿Ya? Entonces, se han anulado todas las fuentes excepto la fuente Fi. ¿No? Naturalmente que cuando hablamos del efecto sobre un elemento como una resistencia, decía se puede ver como voltaje o corriente. Entonces, del mismo modo, podría haber calculado la corriente I sub X como la suma desde 1 hasta n de las intensidades provocadas por cada una de las fuentes actuando individualmente en ausencia de las demás, ¿cierto? O sea que IXI es la corriente X cuando se han anulado las F sub J, siendo J distinto de I. Bien, ya sabemos cómo se anula una fuente, ¿sí? Si es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Si es fuente de corriente, se anula por circuito abierto. Bien, creo que la expresión del teorema, aunque es clara, podría ser un poco confusa si no vemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo primero sencillo con dos fuentes. Disculpen, es solamente el teorema de superposición. Ahorita avanzó, ¿no? Hoy sí, solo el teorema de superposición. Ahí es que recién me conecté, a disculpar. Ya.
Bien, entonces tengo este circuito en el que hay dos fuentes independientes. Les voy a poner nombres, F1 y F2. Entonces, si voy a traducir la expresión del teorema de superposición para este circuito en particular, tendría que decir que Vx se puede expresar como Bx1 más Bx2, ¿cierto? Son solo dos fuentes. Siendo Bx1 es el voltaje, ¿cierto? Es el voltaje Bx, o sea, sobre la resistencia de 6 ohmios, cuando se anuló la fuente F2. ¿No? Como es una fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. En realidad debería decir cuando se sustituye la fuente F2 por un cortocircuito, ¿no? Es decir, que se cortocircuita puede ser peligroso, ¿sí? Cuando se cortocircuita F2, ¿cierto? Se cortocircuita, ¿por qué? Por ser una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje se anula por cortocircuito. Y Vx2 sería el voltaje que se observa en la resistencia de 6 que hemos llamado Vx cuando se anula la fuente F1, ¿sí? F1 es una fuente de corriente, entonces se anula sustituyéndola por circuito abierto. Se sustituye por circuito abierto. Bueno, entonces ahora hagamos esos dos cálculos, el cálculo de Vx1 y el de Vx2. Entonces, para calcular Vx1, decía, tengo que anular la fuente F2, que es fuente de voltaje y se anula por cortocircuito. ¿Cómo queda el circuito en esa condición? Todo está idéntico. Solamente debo haber sustituido la fuente F2 por cortocircuito.
¿Bien? Quité la fuente F2. Como es fuente de voltaje, la cambio por un cortocircuito. Ahora, bajo esa condición, voy a calcular el voltaje en la resistencia de 6 ohmios con la polaridad que está marcada ahí, ¿no? Y a este lo llamo BX1. Sin duda el cálculo del efecto provocado por cada una de las fuentes, habiendo anulado a las demás, suele ser sencillo, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo ver que las resistencias de 4 y 5 quedan en paralelo, ¿no? 4 y 5 hacen un paralelo, al haberse cortocircuitado la fuente de 6 voltios. Y ese paralelo queda en serie con la resistencia de 6. ¿Sí? Entonces, fácilmente podría calcular la corriente que circula por esa resistencia mediante un divisor de corriente. Entonces voy a expresar esa resistencia a la que podría llamarla RA, y es el paralelo de 5 y 4 en serie con 6, ¿cierto? ¿Cuánto es 5 paralelo con 4? 5 por 4 dividido 5 más 4. 5 por 4, 20 dividido 9. 2.2. 2.2 más 6 sería 8.22 ohms. Bueno, entonces RA sustituye a todo esto. Y está en paralelo con la resistencia de 3. Entonces ahora el circuito ya transformado de esa manera tiene la fuente de 2 amperes en paralelo con 3 y con esta resistencia calculada RA. Y estamos en condiciones de calcular fácilmente la intensidad RA. Esta la podemos obtener, decía, fácilmente por divisor de corriente. Entonces, IA es 3, ¿cierto? Siempre tomamos la resistencia opuesta, la paralela, dividido entre la suma de las dos. RA es, ¿cuánto? 8.22, ¿sí? Y esto multiplicado por la intensidad de la fuente que está entregando corriente al paralelo. Hacemos ese cálculo.
Y eso sale 0,53, ¿sí? 0,53 amperes. Claro que lo que me interesa es el voltaje de X, el cual lo puedo calcular fácilmente porque ya conozco la corriente que circula por la resistencia de 6, ¿sí? Como está en serie con 4 y 5 que están en paralelo, la corriente en una serie es la misma, ¿no? Para todos los componentes. Entonces, el voltaje de X1 sería el producto de esa corriente que acabamos de calcular por la resistencia de 6. Perdón, no es I, ¿no? Es B. X1. 6 por IA. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el voltaje que produce sobre esta resistencia de 6 la fuente de 2 amperes, habiendo anulado a las demás, que en este caso es una sola. Ahora calculemos el efecto de la fuente de voltaje. Entonces, para esto tengo que anular la fuente de corriente. Voy a volver a dibujar el circuito ya sin la fuente. Entonces ahora, como es una fuente de corriente, se anula por circuito abierto. Los valores de los componentes 3, 6, 4, 5. Bien, entonces, ¿qué busco ahora en este circuito ya modificado? Estoy buscando el voltaje que hemos llamado Vx2. Cualquier método que pueda llevarme a obtener Vx2 es válido, ¿sí? Podría aplicar mallas, nodos, transformación de fuentes. ¿Cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué aplicamos? ¿Cómo calculamos Vx2?
¿Mm? ¿No hay opiniones? Fíjense que al haber abierto el circuito en la rama donde está la fuente de corriente, la resistencia de 3 está en serie con la de 6, ¿cierto? 3 y 6 están en serie. ¿No? En serie hacen 9 ohms. Y esos 9 quedan en paralelo con 4. Entonces, si resumo esas 3 resistencias, la de 3, la de 6 y la de 4, en una resistencia equivalente, esta queda en serie con 5 y la fuente de 6. ¿Sí? O sea que puedo transformar el circuito en esto. Voy a poner aquí. Esta es la resistencia de 5, no la toqué. Esta es la fuente de 6. Y a todo esto le he llamado, o lo he obtenido de el paralelo de 4 con la serie 3,6. ¿Sí? Lo voy a llamar RB. ¿Cuánto es RB? Decía, es el paralelo de 3 más 6 con 4. Nueve paralelo con 4. Eso es 9 por 4 dividido 9 más 4. 2.77. ¿Está bien? Y ahora voy a calcular el voltaje en esa resistencia RB. ¿Sí? Como RB es resultado de un paralelo, ese voltaje que voy a determinar, BB, es el mismo en la resistencia de 4 y en la serie 6,3. Entonces, aplicando un divisor de voltaje, podré conocer BX2. ¿No? Calculemos BB. Esto lo hago por, estoy haciendo aquí. ¿No? Hago el divisor de voltaje. El divisor de voltaje debería tomar RB, porque en ella quiero saber el voltaje, dividido RB más 5, ¿cierto? Por 6. RB 2.77. Voy a multiplicar por 6 y voy a dividir entre 2.77 más 6. Más 5, perdón. Más 5.
¿Cuánto es eso? $2.14, ¿sí? 2.14 voltios. Bien. Entonces, tengo 2.14 voltios en la serie 6.3. ¿No? Es como tener esto así. Esta es la resistencia de 6, esta la de 3. Y desde aquí hasta aquí tengo 2.14 voltios. Pero me interesa saber qué voltaje hay en la resistencia de 6 únicamente, ¿no? Nada más que la polaridad que tengo de referencia para ese voltaje de X2 tiene negativo aquí y positivo acá. ¿Cierto? Entonces, si aplico el divisor de voltaje, tengo que considerar ese signo, porque esto está así, más menos. ¿No? X2 es 6 dividido 6 más 3 por menos 2.14. ¿Eso qué es? $1.43, ¿puede ser? Muy bien. Y ahora sí puedo calcular de X. Es 18 que calculé para BX1 menos 1.43 que es BX2. ¿Cuánto es eso? Podríamos, a manera de practicar métodos de solución, mallas, nodos, podríamos resolver el circuito aplicando ya sea mallas o nodos y de esa manera comprobamos el resultado obtenido por superposición. ¿Les parece?
¿Ya? Vamos a verificar aplicando ya sea mallas o nodos. ¿Qué prefieren hacer? ¿Qué quieren practicar? ¿Mallas o nodos? Nodos. No. Entonces voy a volver a dibujar el circuito y aplicaremos nodos. Bien. Primer paso, identificar los nodos. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 nodos. ¿Cierto? Como hay una fuente de voltaje, me conviene que uno de sus extremos sea el voltaje de referencia. ¿Sí? Me conviene llamar a este 0, por ejemplo. Lo que me da ventaja en el otro nodo, porque ya conozco el voltaje, ¿sí? 6 voltios. Entonces quedan 2 nodos con voltaje incógnito. V1 y V2. ¿Cierto? Sí. Ahora, como quienes están practicando son ustedes, planteen las ecuaciones de esos 2 nodos y obtengan V1 y V2. ¿Sí?
Bien, ¿cómo les va? ¿Puede alguien dictarme la ecuación del nodo 1? ¿Nada? ¿No hay la ecuación del nodo 1? ¿Qué está pasando que no practican? A ver, el nodo 1 tiene 3 ramas, ¿cierto? En las ramas donde hay resistencias, vamos a decir que la corriente sale del nodo. Si hay fuente de corriente, bueno, ya sabemos cuál es el sentido y la intensidad de esa corriente. Entonces, en el nodo 1, lo que voy a hacer es sumar las 3 corrientes. La corriente de la fuente la expreso directamente como 2 amperes entrando, por eso negativa. No voy a poner unidades, ya sabemos. Ahora, la corriente en la resistencia de 3 la tengo que describir como voltaje dividido entre resistencia, ¿no? Ley de Ohm. ¿Qué voltaje? La diferencia de potencial entre los extremos de esa resistencia. Arriba tengo V1, abajo tengo 0. Entonces será V1 dividido 3. El mismo trabajo con la resistencia de 6, ¿sí? La corriente en ella
es la diferencia de potencial. Si digo que sale del nodo, tengo que tomar positivo el voltaje de donde sale, negativo donde llegue. Entonces es V1 menos V2 dividido 6. Como sumé las tres corrientes del nodo, la ley de Kirchhoff dice que esto es 0. Lo mismo voy a aplicar al nodo 2. En el nodo 2 también tengo tres ramas. Resistencia, resistencia y resistencia. ¿Sí? Todas son resistencias, entonces las corrientes digo que salen del nodo. La que va a la izquierda, por la resistencia de 6, sería V2 menos V1. ¿Sí? La que es punto de partida menos la que es el de llegada, dividido entre la resistencia. En la de 4 sale de V2, va a 0. V2 menos 0 dividido 4. Y en la de 5 tengo V2 menos el voltaje del otro nodo, que es 6. Dividido 5. ¿Bien? La suma de las tres corrientes del nodo es 0. Y la solución. B1 es 516 dividido 101. B2, 336 sobre 101. Aproximadamente 5.11 voltios. D2, 336, 3.33, ¿sí? 333 voltios. Y ahora, Bx, ¿sí? Que es lo que estábamos buscando. Bx está aquí, ¿cierto? Es la diferencia entre B1 y B2. ¿Cuánto es esa diferencia? Unos 78 me sale. ¿Sí? Bueno, hay una diferencia de 3 centésimas. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? De tanto redondeo.
Ahora les decía que estos teoremas que estamos viendo, además de darnos la solución parcial del circuito, porque están orientados solamente a obtener voltaje o corriente en algún componente en especial. ¿Cierto? No nos dan la solución completa, pero nos permiten encontrar el voltaje o la corriente en algún componente. Lo que tienen de particular estos teoremas es que nos permiten realizar ciertas especulaciones, ¿no? En el caso del teorema de superposición, estas especulaciones están referidas a los valores que tienen las fuentes independientes, ¿no? Es decir, que yo podría resolver con este método el caso de interesarme en, por ejemplo, cuánto va a cambiar el voltaje de X si la fuente de 2 amperes disminuye a la mitad. O si el voltaje de la fuente de 6 voltios aumenta un 10%. ¿No? Ese tipo de especulaciones las puedo resolver muy fácilmente utilizando el resultado que he obtenido. ¿No? Fíjense que hemos encontrado que Dx es igual a Dx1 más Dx2, ¿cierto? Aquí lo que podría hacer es multiplicar cada uno de estos términos de la suma por la fuente de la que proviene. Entonces las había llamado, ¿les puse nombres o no? No les puse nombres, creo. Sí, aquí creo que están. Sí, se llaman F1 y F2. F1 y F2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar Bx1 por F1 y divido entre F1. Lo mismo voy a hacer con Bx2. F2 multiplicado y dividido. ¿Sí? Bueno, se cancelan F1 con F1 y no pasa nada, ¿no? Pero lo que yo quiero es traer el efecto de esa fuente. Entonces voy a reemplazar F1 y F2 por los valores de las fuentes originales. Entonces voy a dejar esto como Bx1 dividido F1 por F1 más Bx2 dividido F2 por F2. Bien. Para el caso de X1 hemos encontrado ¿cuánto? De X1 es 318. 3.18 y la fuente F1 es 2 amperes. ¿No? Este 318 está en voltios, 2 está en amperes.
Bx2 encontramos que era negativo 1,43. Voltios, ¿eh? Y la fuente F2, para que se produzca ese voltaje, es 6 voltios. Bien, entonces Bx yo lo puedo expresar como 3.18 dividido 2. ¿Cuánto es eso? 1.59, ¿sí? ¿Qué unidades tiene eso? Voltios sobre amperes. Y el otro es menos 0.213. 23,5, casi 4, para ser más justos y trabajar con 2 decimales, este debería ser 4. ¿Qué unidades tiene? Voltio sobre voltio, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí, con esta expresión, yo puedo hacer cualquier tipo de esas especulaciones respecto a las fuentes, ¿no? Podría decir, por ejemplo, si pongamos la fuente de corriente, aumenta un 50%. Y la de voltaje se invierte. ¿Qué quiere decir que se invierte? Que el polo positivo ahora es negativo, ¿no? Como dar la vuelta a una batería. Bien, entonces, para mí, ahora, la nueva F1 es la que era antes más un 50%, ¿sí? O sea, 2 amperes que era antes, más el 50% de 2, ¿sí? 1. Y F2, como se ha invertido, se han cambiado las polaridades, ahora es menos 6 voltios. Entonces, con esos nuevos valores de F1 y F2, ¿no? Si no aplico el teorema de superposición, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a resolver todo cambiando F1 y F2 por estos nuevos, ¿sí? Pero si aplico lo último que expresé de Bx, entonces fácilmente lo hago sustituyendo F1 y F2 por estos nuevos, ¿sí?
1.59 por el nuevo F1, que es 3 amperes. Menos 0.24. Bueno, voltio con voltio se cancela. Por el nuevo F2, que es menos 6 voltios, ¿no? Entonces el Vx quedó en ¿cuánto? $6.21 voltios, ¿eh? Entonces es muy fácil encontrar ese tipo de modificaciones en el circuito, nada más aplicando esta expresión de el efecto condensado en una ecuación, ¿no? Esa ecuación es una expresión lineal del valor de cada una de las fuentes, ¿no? Entonces, el teorema de superposición está ligado con combinación lineal de variables, ¿sí? Pensamos que las fuentes tienen valores que pueden modificarse, es decir, que son variables. La expresión de esa combinación lineal de las variables nos lleva a determinar el efecto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya estamos sobre la hora. Vámonos. Hay algunas consultas en el chat. A ver. Lo que está avanzando ahora es para el segundo parcial. Sí, así es. Es para el segundo, no entra en el primero. Y por ahí alguien pedía que sea por nodos y ahí hicimos por nodos. ¿Ok? Entonces nos veremos el día viernes, ¿sí? Dígame. Ah, perdón, sí, el viernes es el examen, ¿no? Había algo muy particular con el otro grupo, ¿no? Que uno o más tenían examen, no sé si en ese día o un día antes, algo así. Si ese es el caso aquí, podríamos modificarlo. Bueno, si el resto está de acuerdo. Sí, ingeniero. Estamos de acuerdo, ingeniero. No hay oposición. Por mí está bien también, eso es lo que yo quería pedirle. Ya. Está bien, ingeniero, está bien. De acuerdo, cambiamos para el lunes. ¿Qué es el lunes? ¿Lunes 8? Lunes 8. Lunes 8. Listo. Así quedamos. Y sobre la presentación del práctico, ¿hasta cuándo sería, ingeniero? Hasta el día del examen también. En la plataforma, eso, ¿no? En la plataforma, sí.
Ya, listo. Gracias. Ok. Hasta el viernes entonces. Hasta- Gracias, ingeniero. Hasta luego. Luego.